Bueno, muy bien, entonces iniciamos ahora de manera oficial y vamos a avanzar entonces en el tema de hoy. Lo que vamos a trabajar es el tema de regresión lineal múltiple. Eso no es retroceder, es avanzar. Bueno, muy bien. Regresión lineal múltiple, me parece a mí, es una de las técnicas más usuales y con un mayor alcance en cuanto a las áreas del conocimiento, dado que es muy usual nosotros tratar de estimar algún valor o predecir, como está planteado en la diapositiva, de una variable cuantitativa, conociendo otras variables, tanto cualis como cuantis. De ahí que es tan usual. Nosotros en muchos de los casos estimamos ingresos, estimamos probablemente el rendimiento académico incluso, el del valor de una nota, podríamos los egresos, el valor de los créditos, en fin, lo importante es que tenga una variable cuanti. Entonces, el objetivo que se tiene en la regresión lineal múltiple, que es lo que empezamos, es predecir una variable, teniendo en cuenta otro conjunto de variables. Si nada más tuviésemos una independiente, estaríamos en un caso especial que se llama regresión lineal simple. Ahora, otro de los objetivos que se tiene, buenas noches Orlando, es la predicción del modelo elegido, o mejor, que el modelo elegido debe tener una significación tanto estadística como práctica. ¿Eso qué quiere decir? Hay casos donde puede dar el famoso SIC menor de 0,5 y decir que una variable influye en la otra o está linealmente relacionada. Sin embargo, digamos que en la vida o el conocer el contexto de las variables puede ser que no necesariamente influya. Entonces aquí hay que tener en cuenta siempre como la parte del contexto, del tema específico, para mirar la pertinencia o no de que una variable entre al modelo o no entre. Hay veces incluso que estadísticamente de pronto no queda. No queda quiere decir que vamos a ver unos métodos donde la variable se puede forzar a entrar o en otros casos donde solo quedarán las variables que cumplan determinados criterios. Y en esos casos puede suceder que alguna variable que se sabe por la parte de experiencia, de estudios previos, que influye, estadísticamente no quede, pero sea de interés dejarla. O sea que se dan las dos cosas. Ahora, entre los objetivos también está el determinar la importancia que pueda tener cada variable independiente sobre la que estamos analizando. Si yo tengo la variable ingresos, probablemente los ingresos dependan de los años de experiencia, pueden depender también de los estudios que se tengan, de la profesión podría también influir. Entonces se corre un modelo y uno identifica de esas variables cuál es la que más aporta a explicar la variable ingresos. Pero podría ser en cualquier contexto. Si estamos hablando de producción en una empresa, pues uno podría pensar que depende del turno, o identificar que el turno de la noche sea más productivo que el de la mañana o viceversa. Además de otras variables como podría ser el mismo proveedor, como podría ser los años de experiencia también. Entonces, no solo es estimar un valor, sino que también, o en algunos casos es muy relevante, identificar qué factores influyen en la variable que quiero estimar y cuál influye más. En el área de salud, obviamente, eso es muy reiterativo. Pues bien, y en todas las áreas veo yo. También para mirar la relación que hay entre las variables independientes. Porque entre otras cosas, aquí estamos hablando de lineal, pero cuando se hacen las primeras reflexiones, podría ser que se detecte es una relación curvilínea o no lineal. Y obviamente también hay modelos para ello. Entonces el problema no es que siempre tenga que ser
una regresión lineal. Lo que pasa es que es muy usual y realmente la trabajamos mucho. Pues bien, esos son unos objetivos que se tienen para el tema que empezamos a abordar hoy. ¿Qué podemos sintetizar acá? Bueno, permite identificar relaciones, ya lo mencioné, de una variable cuantitativa y con respecto a otras variables independientes que pueden ser cuantis o cuales. Ahí sí no tenemos problema. Y lo que se pretende es formular un modelo matemático, en este caso lineal, ¿no? Una expresión que nos represente un polinomio de primer grado. Ahora, cuando hablamos de regresión, surge el tema de correlación, que ya mide es el grado de asociación entre dos variables, en este caso. ¿Y en qué sentido? O sea, si es una relación inversa o es una relación directa. Pero en ningún caso se menciona la proporcionalidad. ¿Sí? En ningún caso. Buenas noches, Carlos Andrés. Entonces, ahí hay un punto importante. La regresión, siempre que yo hago regresión, debo de trabajar correlación. ¿Para qué? Para mirar si hay asociación. Sin embargo, hay casos que yo solamente requiero de la correlación porque mi interés en los objetivos de mi estudio es solamente identificar asociación entre variables. Pero no me interesa predecir una en función de la otra. No me interesa expresarlo en algún modelo. Únicamente determinar si hay variables asociadas. Esa es la correlación. La regresión sí hay que buscar el modelo, pero adicionalmente hay que trabajar el tema de correlación. Bueno, ahí está planteado un posible modelo y lo que se pretende es buscar el mejor ajuste. Obviamente una recta en este caso, que es lineal. En la diapositiva que sigue, que estamos presentando, tenemos un ejemplo que tomé así del documento que está preparándose. Y hablo de estimar, por ejemplo, los gastos. ¿Sí? Entonces la variable dependiente sería, o es en este ejemplo, los gastos. Esta es mi variable dependiente. En el ejemplo se tienen otras tres variables cuantitativas. El salario básico, el número de hijos, entre otras cosas el número de hijos máximo, que estamos en el ejemplo hablando de cuántos son los gastos en Navidad. Imaginen ustedes en Navidad. Claro está que el que tenga 3 hijos gastará más que el que tenga 2, supuestamente. Pues lo que da la lógica, si somos responsables, ¿no? Ya ahí dejo el punto. Y estamos hablando aquí, parece ser entonces del número de tarjetas de crédito que tenga. Eso puede influir en los gastos. Número de tarjetas de crédito. Alguien podría decir, es que más bien pongamos eso nominal, el tipo de tarjeta de crédito. También podría servir, pero no funciona un modelo de ese estilo. Al menos todavía no hemos visto las variables DUM. Pero entonces aquí este es un modelo de regresión. Si yo me quedo solo con salario básico, hasta ahí, entonces sería regresión simple. Pero también es cierto que casi nada lo explica una sola variable. Entonces por eso ya el simple no es que nos gastemos mayor cosa ahí, sino que hablamos de una vez de varias variables. Gastos, y vamos a tratar de estimarlas según el salario que gane, el número de hijos y la tarjeta de crédito. Ahora, los otros indicadores o los otros números que salen ahí, o sea, los coeficientes, son llamados betas. Beta 0, beta 1, beta 2 el de la segunda variable y beta 3 el de otro. Y si tuviéramos más, como estaba en la diapositiva anterior, hasta beta k, donde k puede ser 5 o 6. Este es un modelo y eso es lo que pretenderíamos estimar. El software nos ayudará a calcular los numeritos que tenemos ahí en los coeficientes. Voy a explicar aquí un poquitico más porque ya en el software él obviamente ya no lo da. Entonces, ¿cómo se calcula un valor estimado? En este caso un gasto. Pensemos para cualquiera de nosotros. Para Jairo, por ejemplo. Entonces, que Jairo tenga un salario básico, pongámosle, no vamos a divagar mucho, pongámosle 3 millones. Que tenga 2 hijos.
y que tiene 3 tarjetas de crédito. Entonces, obviamente, lo que hacemos es 2.35 por 3 millones pesos colombianos, más 3.22 por 3, por 2 hijos que dijimos, menos 15 punto tanto por tarjetas de crédito. Este menos tiene incidencia, obviamente. O sea que mientras más tarjetas de crédito parece ser que gaste menos plata, según lo que estamos hablando. El signo obviamente nos influye, entonces esta variable está en una relación inversa. Cuando tenemos el signo negativo es una relación inversa. Por lo tanto, esta es la forma de calcular los valores estimados. Ahora, si cojo a Jessica y ya tiene, son 2,5 de millones, entonces pongo aquí 2,5, 0 hijos, creo, pues, y una tarjeta de crédito. Estamos jovencita todavía, bueno, ya le dan a uno como 5 de entrada. En fin, se calcula eso y encontramos los gastos estimados. Más adelante vamos a mirar el tema de los residuales. Pues los residuales es la resta precisamente entre lo que realmente está como dato original de la base de datos de cuánto se gastó Jairo, menos el dato que nos daría de cuánto dio el modelo, gasto estimado. Esa resta es lo que se llama residuo o residuales. Espero que me haya hecho entender en esa disertación, porque los residuales son eje en esto y en casi todo ya de la estadística, ¿no? Casi todo en estas pruebas de modelos. Muy bien, ese es un esquema entonces del modelo de regresión múltiple. Ahora, ¿qué presento en este momento? El tema de la correlación. Ya mencioné que cuando vaya a analizar regresión, debo de trabajar también la correlación. Entonces lo que se hace es mirar cómo es la correlación en general del modelo, y para explicar este puntico me voy a ir más bien por parejas, o sea, mirar el tema de, para el caso anterior, gasto, cómo está relacionada o asociada con la variable salario. Entonces, y también se haría esa con la variable número de hijos y esa con la variable número de tarjetas de crédito, o sea, se hacen de parejas. Y es un coeficiente de correlación, como hemos hablado muchas veces, o pues en algunos otros cursos también. Bueno, me devuelvo un poquito aquí para que se vea de nuevo la diapositiva. Entonces aquí tengo, podríamos mirar la relación o asociación entre gastos y salario básico, gastos y número de hijos, y gastos y número de tarjetas de crédito. Todas ellas entonces se mira cómo es el coeficiente. ¿Listo? Ahora, esta diapositiva nos da unas normas generales, pero yo diría que muy generales. Hay obviamente variables o modelos que nos dan unos coeficientes de 0.80, 0.84, 0.78, y ahí estamos diciendo que hay una muy buena asociación entre las variables. Es claro entonces que el coeficiente de correlación estará entre -1 y 1, y será más fuerte, o sea, están más asociadas las variables mientras más me acerque a esos extremos. Es claro también que un número que tome un valor de 1 es muy hipotético y es más bien un ejercicio teórico, no práctico, porque en la vida real nada es exactico. Pero sí habrán casos en el área tal vez de la física, de las ciencias exactas, donde esos coeficientes nos lleguen al 0.98, 0.99, en fin. ¿Sí? Pero en la dinámica normal, los coeficientes no serán tan altos. 0.80 y tanto es muy bueno, y ya ahí empiezan a hablarse de otros indicadores. Lo que sí es cierto es que si nos da muy cerca del 0, pues obviamente no hay asociación y mi modelo no serviría. O en cualquier otro esquema no habría buena asociación. Un valor de 0.20 está relativamente muy bajo, y ese es el esquema que podemos jugar. Ahora, también me ha tocado que hay veces que un coeficiente de 0.60, incluso menos, 0.48, puede ser muy importante para una investigación que apenas está tratando de relacionar dos variables,
y sea como un aporte, digamos, al conocimiento. Esa situación es relevante, no tiene que ser pues siempre alta esa asociación, me parece pues a mí, y es lo que he vivido también. Bueno, en esta primera parte pues de conceptos, planteo en la siguiente diapositiva, estaba más sobre la regresión lineal simple, pero la adecué un poquito, entonces me quedó mezclada la diapositiva. Me explico. Los pasos los planteo más en el tema de la regresión lineal múltiple. Valga decir, primero hay que identificar mi variable, las variables independientes, está en plural, y obviamente la variable y, que es el nombre usual, la nomenclatura usual para la variable dependiente. Pero tengo varias variables independientes. Es un esquema. Lo primero que hay que hacer siempre es identificar qué variables voy a ingresar a mi modelo, entre otras cosas, a la luz de la parte conceptual y teórica del tema que estemos analizando. No es entrar variables, porque yo tengo mi base de datos 10, 15 variables, entonces hay que entrarlas todas. No, hay que mirar que tengan relación con la variable de objeto de estudio y que ya la literatura nos haya dado de pronto alguna pista de que sí influye. Claro está que si queremos aportar algo nuevo, también entraríamos algunas diferentes que no se hayan trabajado de pronto, pero que por nuestro saber sí sepamos que obviamente pueden tener relación y deberían o podrían tenerlo. Bien, aquí veo una intervención. No se puede dar el caso de que tengas un índice bajo y que no es lineal la relación sin curvilínea. A ver, no capto todo el mensaje como del todo. Aquí no importaría como magnitud si es índice bajo o no. Lo que interesa aquí es si hay una asociación, o sea, que cuando este índice que tú mencionas, índice de conocimiento, un índice de soledad, por ejemplo, que están midiendo soledades con algún indicador, que sean valores bajos, lo que interesa es si la variable, ese índice, tiene algo que ver o está explicado por otra variable u otras, que pueden tener valores bajos o no, pero que de alguna manera cuando el índice se cambia de 15 a 18, ¿qué pasa con las variables que están explicando ese fenómeno? Si también cambian. O si por el contrario el índice va cambiando, pero con la otra variable u otras no pasa nada. Se mantiene algo, es una especie de aleatoriedad o unos resultados que no dan ninguna pista. Entonces, ahí no hay ninguna asociación. El tema de la linealidad ya es mirar, porque puede ser que no tengan, eso también es muy claro, que haya asociación lineal. Es lo que estamos midiendo para trabajar la regresión lineal. Pero si uno detecta en los gráficos que hay un movimiento de un polinomio, una especie de curva, entonces obviamente habrá que ajustar ese otro modelo. ¿Sí? Ahora, la magnitud de la relación la mide el coeficiente de correlación. Y si el coeficiente de correlación es bajo linealmente. Podría ser, como tú lo tratas de plantear en tu intervención, que tenga otro tipo de relación. O sea, lo que se está descartando es la relación lineal, no que no haya otra posibilidad de relación entre esas dos variables. O sea que ahí sí queda claro el asunto. Bien, entonces en el esquema, o eso creo, en el esquema que tenemos acá, luego de identificar las variables, se construyen los diagramas de dispersión por parejas, o se pueden construir. Esos diagramas de dispersión, que es el que ya tengo acá, para un ejemplo de dos variables, ya uno mira si hay ese comportamiento precisamente. En el ejemplo que tengo, pues ahí se ve claramente que hay un comportamiento que cuando la una se incrementa, una variable se incrementa, la otra también va subiendo. Entonces hay una relación lineal positiva y muy alta según veo. ¿Sí? Entonces eso es lo otro que hay que mirar. Eso se llama validar el supuesto de linealidad. El supuesto de linealidad se valida generalmente con las figuras.
Ahora, luego hay que determinar la fuerza de la asociación. Seguimos hablando de correlación, ¿no? La fuerza de la asociación se mide con el R. Y si ya tengo, es todo el modelo, entonces surge el coeficiente de correlación múltiple, que ya me trabaja no por pareja, sino cuál es el coeficiente, cuál es el indicador que me está midiendo la asociación de todas las variables con respecto a la Y, a la variable dependiente. Coeficiente de correlación múltiple. Pero hay que mirar pues cómo es esa asociación. Si es muy bajita, pues obviamente no habría que ajustar nada. Y el modelo no lo dirá y uno ya sabrá qué acción tomar. Estimar los parámetros. Los parámetros es lo verdadero, lo que yo hablaba ahora del beta 0, beta 1, pero en mayúsculas. Los parámetros son en mayúsculas, pero como aquí los voy a estimar, en nomenclatura me queda en minúscula, beta 0 en minúscula, beta 1, etc. Y los estimamos, como mostramos ahora, nos dan unos números y esos son los coeficientes. Si fuera la regresión simple, por eso digo que mezclé, ya en la simple es esas fórmulas que tengo en la parte inferior. Valga decir, para estimar el beta 1. Beta 1 es lo que conocemos como la pendiente, con respecto a la primera variable. Observen la fórmula que ahí se ve un poquito maluquita, extensa mejor, pero realmente no lo es. Sin embargo, hagamos la abstracción de cómo sería cuando tengo 7 variables o 6. Pues la fórmula se vuelve, que hay que trabajar con los software, pues. Pero lo que se trata de mostrar con esto es que hay unos algoritmos, unas fórmulas que nos sirven para calcular estos coeficientes. Y es lo que hacen los programas de estadística. Se calculan esos parámetros, o se estiman esos parámetros, se mira la significancia, o sea, miramos si son significativos o no, o sea, comparamos con el famoso punto 0,5, calculamos generalmente las pruebas T, y llegamos a mirar si aporta o no aporta. Luego se verifica la exactitud de la predicción y se analizan los residuales. Ese es todo el esquema que tenemos. Analizar los residuales no es más que validar los supuestos, porque entre otras cosas los supuestos aquí, en el tema de regresión, se realizan para los supuestos se realizan es para los residuales, no como en el tema de los ANOVA, que se hacen para los datos que se toman, las mediciones. Aquí se analizan los supuestos en los residuales, pero ya cada vez cogemos más fortalezas porque también se mirará normalidad, se mirará aleatoriedad, se mirará no homogeneidad, que ya lo han trabajado pues con la otra prueba. Muy bien, en el interrogante nos hace Andrés Carlos, ¿cuál es la hipótesis nula? Aquí estamos probando varias cosas. Si yo quiero averiguar es el beta 0 es el intercepto, ¿no? Como hablábamos que día, aquí nos queda más fácil. Por lo tanto, el beta 0, que es en nomenclatura, es de donde sale la recta. O sea, si alargo la recta, aquí, para cuando x vale 0, ¿qué pasa con el valor de y? Ese es el valor del intercepto. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? En este caso valdría 3, 4, no sabemos. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que ese intercepto a veces tiene interpretación, otras veces no. Entonces la prueba que se hace para ese caso es beta 0 igual a 0 contra que beta 0 es diferente de 0. Si se acepta la hipótesis nula, estoy diciendo que el intercepto no influye. Pero se lo coloco de otro esquema. Beta 1 puede ser el salario básico. Entonces, si beta 1, la prueba de hipótesis sería beta 1 igual a 0, contra beta 1 diferente de 0. Si acepto la hipótesis nula, estoy diciendo que el beta 1, o sea, el coeficiente del salario básico, no influye en el modelo. No influye. Por lo tanto, lo que dicho en otras palabras, salario básico no está influyendo en los gastos de Navidad. Ahora, habría otra vez otra prueba para mirar si el número de hijos influye. Entonces, son todas las pruebas que se hacen así. Beta 2
igual a 0 contra beta 2 diferente, beta 3 igual a 0, etcétera, etcétera, etcétera. E igual hay pruebas para el coeficiente de correlación. El ρ, que es el mayúsculo, el escrito en letra griega, que es el coeficiente de correlación, es igual a 0, contra que ρ diferente de 0. Si acepto la hipótesis nula, que el ρ es igual a 0, es porque no hay asociación. Y si no hay asociación, entonces esa variable no influye en el modelo, no sirve para trabajarla ahí. ¿Me hago entender hasta acá? Por favor, me dicen un 1, un 2 o alguna intervención. Carlos, ¿le queda claro la consulta? Bien. Bueno, eso es lo que tenemos que tener claro como para iniciar. Ahora, aquí tenemos unos supuestos. También hay que validar supuestos. ¿Cuáles son los supuestos en este caso? Linealidad. Claro, si yo estoy hablando de regresión lineal, entonces tengo que mirar si mis datos, en este caso, la variable dependiente, que es la y, se obtiene alguna relación lineal con las otras variables. Salario básico, número de hijos, tarjetas de crédito. Entonces hay que mirarlo de una manera gráfica generalmente. O sea que queda como al ojo, pero después se analizará, ya todo esto se valida en últimas con residuales al final. Normalidad. También la normalidad hay que mirarse, pero no se acostumbra ya a hacer pues en términos de los valores de entrada, aunque si uno trabaja, sabe que todas las variables, ingreso, el número de hijos, etcétera, se distribuyen normal, eso no garantiza que haya una normalidad multivariante, que es lo que necesitamos, pero sí da una mayor posibilidad. Sin embargo, vuelvo a insistir, caemos a los residuales cuando ya se ajusta el modelo, y si ellos nos cumplen normalidad, es porque adelante también se cumplía esa característica. Veamos a homocedasticidad, también hay que validarla. Ya sabemos que homocedasticidad son varianzas iguales o similares. Y eso se mide con los residuos también, de tal manera que uno los observe que no hayan valores o unos muy altos o mucha dispersión, digamos, al principio de mi serie, como un embudo, sea un embudo hacia arriba, un embudo hacia abajo, eso ya lo veremos las figuras, pero también con los residuales se valida. Y la independencia de residuales, que es el último, que tenemos también los residuos, y el cálculo del Durbin-Watson que hablábamos en la primera charla como conducta de entrada, y que hoy se tratará de reforzar un poquito más. Esos supuestos hay que tenerlos presentes. Y ya de hecho, cuando se aplican estos temas en los artículos deben explicitarse que se validaron los supuestos en los residuales y obviamente se cumplió. Bien, adelanto otro tantico. ¿Y por qué de pronto no se valida? Pues nos validamos en los datos de entrada, porque es que cuando uno dice que sean los datos normales bivariados, o multivariantes mejor, es porque es para cada valor de la y. Miren que pueden haber varios valores de x para una sola y. Para una sola y. Entonces, para ese punto es donde los datos pretendemos que se comporten normales. ¿Sí? Aquí tengo otro punto, la x. Aquí. Pero hay un valor de y. Pero lo que se quiere que sea normal es para todas las parejitas, ¿cierto? O sea, para todos los posibles valores de y, que las x, o sea, las variables independientes, tengan ese comportamiento acampanado. Entonces, eso, uno con pocos datos, o así no sean pocos, pues no hay mucha probabilidad de que nos logremos demostrar esto con los datos de entrada. Ahí es que se deja el tema para los residuos. Bien. ¿Qué tenemos en la otra diapositiva? Ya llegamos a cómo es el análisis de residuales, al menos mencionarlo. Lo que yo puedo afirmar en este momento es que los residuos son un eje fundamental y hay que saberlos trabajar y obviamente entender el concepto de ellos. Por ejemplo, entender lo que decíamos ahora. Los residuales son el verdadero valor, observen que hay un y
Y es el verdadero valor. Por ejemplo, el gasto, el dato en la base de datos dice me gasté 500.000 pesos. Ajusté el modelo y como estimación me dio 580.000. Pues el residual es 80.000. Pero hay que buscar el residual de la otra persona y de la otra y de la otra. Entonces tengo toda una columna de residuales. A esa es la que hay que hacerle todos estos supuestos o validarlos mejor. Que sean independientes, porque obviamente miren que si un residual, o sea el dato que me dio de una persona, tiene que ver con el de la persona inmediatamente anterior o con otra que hay ahí, pues ya de alguna manera el modelo no se nos estaría ajustando adecuadamente, porque habría otras. Bueno, Jesús, vamos a devolverla un poquito. Devolviéndola, esta es la que les gusta. Eso noté, pero aquí vamos. En la diapositiva que tenemos en pantalla en el instante es básicamente una forma de tratar de expresar que todas las parejas, mejor dicho, ya los valores de Y deben de que sus valores X, varios valores de X pueden existir para un valor de Y. O sea, el gasto es 500.000. Pero el salario básico, el uno ganará 1.000.000, el otro 1.500.000, el otro 1.800.000. Entonces, esos otros valorcitos son los que deberían de comportarse normal. Pero que al final nosotros los validamos es con los residuales. Y aquí estábamos hablando de los residuos, donde ya habíamos hablado antes el tema de valor, el verdadero valor, menos el valor que nos dio estimado. Esos son los residuales. Y a esos es donde le vamos, a esa columna, es donde vamos a validar los supuestos. Bueno, quería entrar el concepto de Durbin-Watson un poco más, por lo que estaba revisando la primera sesión y era una conducta de entrada. ¿Qué pasa con el Durbin-Watson? Durbin-Watson mide precisamente la correlación entre los residuales. Eso es importante, entre los residuales. El Durbin-Watson es construido para ello. O sea, mirar si un residual tiene que ver o depende del anterior o el que sigue, etc. La independencia de ellos, o sea, la no correlación, implica que el modelo va bien. El modelo ha podido modelarse bien. Entonces es un supuesto que debe de cumplirse. Y como fórmula la quise colocar para que se supiera de cuál es el algoritmo que se hace. Es el residual que se tiene para la persona, pongámosle para Jairo, que fue el que hablé ahora. Entonces yo tengo el residual que me dio de Jairo y le resto el del anterior, que ahora dije que era Jessica. Son trabajando siempre con los residuales. Pero en unas con otras lo más relevante aquí, creo yo, es ya entender el número que nos dé. Si el Durbin-Watson nos da cerca del número 2, dice la teoría, por lo tanto hay un espectro ahí, hay una especie de rango que uno puede validar de que si está entre 1,5 y 2,5, no existe autocorrelación entre los residuales. Situación que diría que mi modelo cumple ese supuesto y que estamos bien por ese lado, que ese supuesto se cumple. Los residuales son incorrelacionados, incorrelados dicen otros, en fin, pero debe estar entre 1,5 y 2,5. Ahora, si ya es mayor y tiende al 4, entonces hay una autocorrelación negativa que no es nada bueno, y hay otra, si tiende al 0 o menor de 1,5, entonces ya es autocorrelación positiva, que es de alguna manera poco probable que esto suceda. Aunque en series de tiempo, si uno no modela bien esto, el tiempo sí de por sí arrastra alguna dependencia. Lo que pasa en enero con el mes de febrero, etcétera, etcétera, etcétera. No, ahí tendríamos que tratar de ajustar el modelo distinto. Aquí no se puede manipular de alguna otra forma. Aquí habría que pensar en o transformar variables, o adicionar otras, o eliminar algunas. Porque es que si hay alguna dependencia en los residuales, es porque probablemente pueda existir un problema de multicolinealidad o colinealidad que no se haya detectado.
Entonces el modelo viene con ese rezago y aquí se detectaría. ¿Qué quiero decir con ello? Puede suceder que el salario básico esté muy asociado con la edad. En determinadas profesiones puede ser así, entre ellas la de docentes, ¿no? Mientras más años, de pronto le van aumentando alguna cosita. Jesús ya pasó la barrera, gana mucho, pero no digamos nada todavía. Salario con años de experiencia. Las dejamos ambas en el modelo, más otras tantas. Hicimos el ajuste, todo funciona bien, pero al final se detecta que hay correlación entre los residuales. Habría que reflexionar entonces si una de esas dos variables o esas dos están muy asociadas y habría que eliminar una. ¿Cuál? La que menos aporte. De hecho, eso es lo que primero se tiene que hacer, pero asumamos que no se detectó empezando y llegamos al final y dijimos que el Dudley-Watson no nos cumple el supuesto. Entonces habría que hacer es mirar qué variables están autorrelacionadas para eliminar alguna. Eso es lo que puedo plantear de momento. Bueno, hay unos gráficos que se pueden analizar. Los gráficos de residuales, el que nos sirve, pues obviamente los residuales no deben haber autocorrelación, o sea, el que sería un esquema ideal es el primero, el de la parte superior izquierda. Ya los otros, aquí por ejemplo, si nos da el segundo de la parte superior, mostraría que hay una posible relación no lineal. Observen que el otro nos dice heterocedástico. Heterocedasticidad es porque es como un embudo, ¿no? Empezando están muy poca variabilidad, pero a medida que avanza en el eje se va viendo mayor dispersión. Entonces son lecturas de diferentes posibles gráficos. ¿Cuál nos interesa que dé? El de no correlación. En los residuales. Sin embargo, cuando hago la nube de puntos entre la variable dependiente, en este caso que hemos hablado, gastos, y el salario básico, debería de dar como el que tengo en la parte inferior derecha, para mostrar que hay relación lineal entre esas variables. Así sería útil en el gráfico de nube de puntos de las dos variables, pero en el gráfico de residuales, eso lo que estaría diciendo es que hay un problema de tiempo, que el tiempo está llevando a que haya autocorrelación. O sea que tienen dos lecturas bien distintas. Los gráficos de dispersión entre las dos variables sin hacerles ningún tratamiento y la lectura de los gráficos de residuos. Son ejemplos, habrían muchos más, ¿no? Pero es el caso que planteo, análisis de residuos, hay que ir cogiendo un poquito obviamente vamos a mirar en los ejemplos que nos va dando para cada caso. Muy bien, aquí paro este